Muy buenos días, me alegra sobremanera poder volver a estar aquí con usted, gracias por recibirme. Vamos a esta primera parte del programa, señor usuario del portal de actualicese.com. En lo que tiene que ver con el manejo del impuesto a las ventas, ¿cuándo o más bien dónde se considera prestado un servicio para efectos del IVA? Al respecto, le recomiendo que se lea el parágrafo segundo y tercero del numeral 1 y 2 del artículo 420 del Estatuto Tributario, así como también el artículo 33 de la Ley 383 del año 97. Por regla general, ¿dónde se considera prestado el servicio para efectos del IVA? Pues en la sede del prestador del servicio. Pero hay unas excepciones, óigame bien, y es cuando se trata de servicios relacionados con bienes inmuebles, y ahora las miramos. También otra excepción, cuando se trata de servicios de carga o descarga, transbordo y almacenaje. Y cuando se trata de servicios de carácter cultural y artístico, porque allí varía la regla general de considerar la sede del prestador del servicio como el lugar donde se considera prestado el servicio para efectos del IVA. Y también es importante, adicional a la regla general, mirar unas reglas especiales que tienen diseñadas el artículo 53 de la Ley 488 del año 98 y el artículo 29 de la Ley 633 del año 2000, en lo que tiene que ver con los servicios ejecutados en el exterior adomiciliados en Colombia, y lo que tiene que ver con los servicios de telecomunicaciones bajo el sistema de conversión internacional del tráfico saliente en entrante, el Internet. Muy bien. Decíamos que entonces la regla general para definir dónde se considera prestado el servicio para efectos del IVA, pues la regla general era la sede del prestador del servicio, pero que había unas excepciones, y era cuando el servicio está relacionado con bienes inmuebles o cuando el servicio está relacionado con carga, descarga, transbordo y almacenaje, o cuando el servicio está relacionado con actividades de tipo cultural y artístico. Entonces, cuando se trata de servicios relacionados con bienes inmuebles, entonces se aparta de la regla general que dice en la sede del prestador del servicio, le dice no, aquí se considera prestado el servicio para efectos del IVA en el lugar donde está ubicado el bien inmueble. ¿Por qué? Porque recuerde que la inmobiliaria se ejecuta desde un edificio, yo voy y muestro por allá el edificio que estoy vendiendo, que estoy alquilando. Cuando se trata de servicios de carga, descarga, transbordo y almacenaje, entonces el servicio no se considerará prestado en la sede del prestador del servicio, sino en el lugar donde se realice materialmente esa carga, esa descarga, ese transbordo o ese almacenaje. Le pasa a esas empresas que prestan el servicio de grúa. No se presta en el lugar de, óigame bien, donde se presta la sede del prestador del servicio, donde él tiene su garaje donde guarda las grúas, no, sino allá donde materialmente realiza el servicio. O en el caso de los servicios de tipo cultural y artístico, no se consideran realizados en la sede del prestador del servicio, donde está el artista, no, se consideran prestados en el lugar, óigame bien, y aquí abarca aspectos relativos a la organización porque se consideran prestados en el lugar donde se realiza materialmente la presentación del acto cultural o artístico. Ahora bien, recuerde también que en esta situación de dónde se consideran prestados los servicios, hablamos de que también adicional aquí hay una regla general y que a esa regla general hay unas excepciones que las acabamos de analizar y que esa regla general básicamente dijo es el servicio se considera prestado para efectos del IVA en la sede del prestador del servicio, pero que había unas excepciones que las vimos. Así también hay unas reglas especiales que las plantea el parágrafo segundo y tercero del numeral tercero
del artículo 420 del Estatuto Tributario, así como también el artículo 53 de la Ley 488 del año 98 y el artículo 29 de la Ley 633 del año 2000. Y es lo que tiene que ver con los servicios ejecutados en el exterior a domiciliados en Colombia. Entonces le dice, el servicio se entiende prestado en Colombia. Óigame bien, el servicio se entiende prestado en Colombia. Vamos a ver unos ejemplos. Servicios ejecutados en el exterior a domiciliados en Colombia. 1. Cuando se trata de licencias y autorizaciones para el uso y explotación de intangibles, las famosas franquicias. 2. Servicios de consultoría, asesoría y auditoría. Esos son servicios ejecutados en el exterior, pero a domiciliados en Colombia. O cuando se presenta el arrendamiento de bienes corporales muebles, a excepción de lo que se trata para el transporte internacional. Cuando se trata de traducciones, correcciones o composiciones de textos. Estamos hablando de servicios ejecutados en el exterior a domiciliados en Colombia para efectos de definir dónde se considera prestado el servicio para efectos del IVA. Y estamos diciendo que ese servicio ejecutado en el exterior a un domiciliado en Colombia se entiende prestado en Colombia. Y estamos viendo varios aspectos puntuales que cita la ley, como el de servicios de seguros, reaseguros y coaseguros, el servicio de conexión o acceso satelital, cualquiera sea la ubicación del satélite, y el servicio de televisión satelital recibido en Colombia. Esos son servicios ejecutados en el exterior a domiciliados en Colombia que la ley considera se entienden prestados en Colombia para efectos de dónde se considera prestado el servicio para efectos del IVA. También hay otra regla especial y es cuando se trata del servicio de telecomunicaciones bajo el sistema de conversión intencional de tráfico entrante y saliente. Y entonces estamos hablando de ¿qué? Del internet. Y ahí le dice la ley, ¿dónde se considera prestado el servicio para efectos del IVA? Le dice, se considera prestado en la sede del beneficiario. Oigan bien, en la sede del beneficiario, o sea, aquí en Colombia, yo que soy el que recibo la señal. Ese impuesto, ese IVA para efectos de impuesto a las ventas se considera prestado entonces en el caso del internet donde está la sede del beneficiario, o sea, yo que soy el que recibo la señal. Finalmente, en los hechos generadores que plantea el artículo 420 a 428, muestra unas modalidades de exportación de servicios exentos, y son los que señala el literal C y el literal D del artículo 481 del Estatuto Tributario, que antes se llamaba bienes que conservan o servicios que conservan la calidad de exentos. Recuerde que allá están las exportaciones, las ventas a comercializadoras internacional, ¿sí? Entonces, allá en el literal C de ese 481 le habla de unos servicios prestados en Colombia para ser utilizados exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia. Entonces, ¿dónde se considera prestado el servicio para efectos del IVA? Entonces le dice, ese servicio se considera prestado en Colombia, pero si va a ser utilizado exclusivamente en el exterior, entonces va a adquirir la modalidad de exportación de servicio exento, así como también los que menciona el literal D, que son aquellos servicios turísticos prestados en Colombia. Oiga bien, servicios turísticos prestados aquí, pero a residentes en el exterior que sean utilizados en Colombia, originados en paquetes vendidos por agencias operadoras u hoteles más bien, hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo, de acuerdo como lo dice la Ley 300 del año 96. En servicios hoteleros, recuerde, aplica independientemente de que el responsable del pago sea el huésped o residente en Colombia o la agencia de viajes. Entonces recuerde que también ese servicio turístico prestado en Colombia, pero a residentes en el exterior que lo van a utilizar en Colombia y que se ha originado en un paquete que ha sido vendido por una agencia o por una operadora o por un hotel inscrito en el Registro Nacional de Turismo, también puede ser una modalidad de exportación de servicio exento, y como tal, por eso el gobierno lo tiene ubicado en el artículo 481 en el literal D, como un servicio exento, dentro de esta temática que estamos manejando de dónde se considera prestado el servicio para efectos del IVA. Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el comentario
del día en lo que tiene que ver con dónde se considera prestado el servicio para efectos del IVA. Recuerde que hay una regla general, que sería en la sede del prestador del servicio, hay unas excepciones, que son las relacionadas con bienes inmuebles, cuando se trata de servicios de carga y descarga o cuando hay servicios culturales. Y hay unas reglas especiales para aquellos servicios ejecutados en el exterior, a domiciliados en Colombia, y una regla especial para el servicio de telecomunicaciones. Así como también hay una modalidad de exportación de servicios exentos, que son las del literal C, que son los servicios prestados en Colombia, literal C del artículo 481, que son servicios prestados en Colombia para ser utilizados exclusivamente en el exterior, y los servicios turísticos prestados en Colombia a residentes en el exterior que sean utilizados en Colombia y que sean obviamente originados en paquetes vendidos aquí por oficinas de turismo. Muy bien, muchas gracias por escucharme. Hasta ahí lo que tiene que ver con el comentario del día. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¿Dudas sobre contabilidad, impuestos, derecho laboral y comercial? Ingresa en actualicese.com/responde, diligencia el formulario y envíanos tu duda. Tu pregunta será evaluada y contestada en un plazo máximo de 48 horas hábiles. A tu correo llegará la respuesta a tu inquietud y listo. Los suscriptores Oro, Editorial y Certificado tendrán un total de 5 preguntas al año. Oro en línea y Oro Experto, 50 preguntas disponibles al año. Actualicese.com/responde, tu mejor aliado para las dudas del día a día. Muy buenas, señoras y señores usuarios del portal actualicese.com. Me alegra volver a estar aquí con usted para la segunda parte del programa. Y hoy traemos que básicamente consiste en el tema del día. Vamos a hablar de algo que usted ve permanentemente en su organización, pero que muchas veces dice, ¿y este señor qué hace? ¿Y este señor qué ejecuta? ¿Y este señor a qué viene? ¿Y este señor cómo se gana la plata? Y resulta que es la figura del revisor fiscal. ¿Cuáles son las funciones que él hace? ¿Por qué es que es tan importante dentro de la organización? ¿Por qué es nuestro país el único en el mundo que tiene consagrada esta figura en el Código de Comercio? Y es la figura del revisor fiscal. ¿Por qué es tan importante para la administración de impuestos y para todas las entidades de vigilancia y de control que tiene el Estado? Para la Superintendencia de Sociedades, para la Superintendencia Bancaria, para la Superintendencia de Industria y Comercio, para la Superintendencia de lo que tiene que ver con el subsidio familiar. Todas esas funciones, todas esas entidades son beneficiarias del trabajo del revisor fiscal o del que ejecuta la revisoría fiscal, y que en muchas ocasiones es o la ven con escozor las firmas internacionales. ¿Por qué? Porque a ellas no les gusta comprometerse y miran con mucho escozor este grado de compromiso que la ley nos impone en Colombia a los contadores públicos, afortunadamente. Porque recuerde, somos los únicos, óigame bien, somos los únicos en nuestro país que podemos ejercer la revisoría fiscal, los contadores públicos. Por ello yo siempre digo, la profesión más noble es la de un médico. ¿Por qué? Porque él, llevado y conducido por la voluntad de Dios y con sus manos, lo duerme a usted, le saca o le incluye lo que le está fallando y vuelve y lo cose, lo sutura, y usted se para y vuelve y vive. Óigame bien, pero si usted se pregunta si hay una norma que exija tener un médico en una compañía con más de 100 personas, no la hay. En cambio, sí hay normas que exigen la existencia de la figura del revisor fiscal. De ahí la importancia que tiene la ejecución del trabajo de este señor, con apego a la ley y a las normas de ética y ahora las normas internacionales de información financiera y sobre todo normas internacionales de auditoría. Pues bien, vamos a mirar cuáles son las funciones
de este señor, el revisor fiscal, que le ha dispuesto el Código de Comercio en el artículo 207. Primera, óigame bien, lo amplias que son estas funciones del señor revisor fiscal. De ahí que le diga por qué a las firmas extranjeras no les gusta la figura del revisor fiscal, por la responsabilidad que se adquiere. A ellas les gusta más la auditoría externa. Ahora bien, primera función, verificar que las operaciones de la empresa, oigan, verificar que las operaciones de la empresa se ejecuten de acuerdo con lo que ha dispuesto la compañía, tanto en los estatutos, con base en las decisiones de la Asamblea o de Junta de Socios. Entonces, el revisor fiscal debe permanentemente revisar que las operaciones de la compañía se están realizando de acuerdo con lo que dice la escritura de constitución, o sea, los estatutos, o también con base en las decisiones que se han tomado en las asambleas o en las juntas de socios, porque esos son los órganos directrices de la organización. Otra función del revisor fiscal, y es informar a la asamblea o a la junta de socios o al gerente de la empresa, cualquiera que él sea, a la asamblea porque es la que lo nombra, o a la junta de socios porque también en un determinado momento lo puede nombrar, o el gerente de la empresa. ¿Informarles de qué? Pues en una forma oportuna de las irregularidades que él detecte y que estén ocurriendo en el funcionamiento de la sociedad o en el desarrollo de los negocios. Recuerde que esta es una de las características de la revisoría fiscal, y es la información o más bien la función preventiva. ¿Cómo ejerce esa función preventiva? Pues informando en forma oportuna, óigame bien, en forma oportuna de las irregularidades. Porque ¿para qué informar de un hecho o de un desfalco un año después, ya cuando no hay nada que hacer? Otra función, colaborar con las entidades oficiales. Y óigame bien, yo entiendo esto entre comillas, colaborar con las entidades oficiales, porque es que el revisor fiscal prácticamente está en el filo de la navaja. Es una figura que ha establecido el Estado en el Código de Comercio. ¿Para qué? Pues para que vigile que la persona que lo ha contratado esté ejecutando o esté calculando adecuadamente la información legal y los impuestos que le exige. Pero también es una figura que ha nombrado, de acuerdo con el cumplimiento que debe hacer de la ley, las empresas. ¿Para qué? Pues para que ella se constituya, ¿quién? Esa revisoría fiscal, en un ente que esté permanente vigilando si la compañía cumple con la normatividad legal. Por lo tanto, esa colaboración con las entidades oficiales debe ser entendida en el ejercicio de su inspección y vigilancia, entregando siempre la información que estas entidades soliciten, o sea, no esconder absolutamente nada. Estar muy presto a toda la información que pide o la DIAN y que debe ir firmada por él, o a la información que piden las entes reguladores y de vigilancia como las supersociedades o las diferentes superintendencias, dependiendo del organismo que él se mueva. Otra función, velar porque se lleven oportunamente y se conserven en forma adecuada. ¿Qué? Oiga bien, velar porque se lleven oportunamente y se conserven en forma adecuada. ¿Qué? Primero, la contabilidad de la sociedad, que eso es fundamental. Entonces, él debe estar ahora permanentemente verificando cómo se está haciendo la conversión a NIF. Por lo tanto, debió haberse preparado en normas internacionales de información financiera. Entonces, él debe estar velando porque esa contabilidad se esté llevando de acuerdo con las NIF y de acuerdo con el 2649 mientras se abandona. A su vez, también debe estar velando porque se conserven en forma adecuada y se lleven, no solamente que se lleven y se conserven las actas de las asambleas, las actas de las juntas de socios y las actas de junta directiva, así como también que se conserve adecuadamente la correspondencia de la compañía y los comprobantes de cuentas. Recuerde que esto básicamente se lo está pidiendo también el artículo 581 del Estatuto Tributario, que es lo que certifica el contador público cuando firma una declaración tributaria. Ahora bien, otra función, inspeccionar los bienes ¿de quién? Pues de la empresa, y procurar medidas, ¿de qué? De conservación. Entonces, inspeccionar los bienes y procurar medidas ¿de qué? Él en forma asidua debe inspeccionar esos bienes de la compañía en forma oportuna para la conservación de los bienes. Recuerde que aquí está haciendo uso de otra de las características
que más relevan otras de las características fundamentales de la revisoría fiscal, y es ¿cuál? Nada menos que la de la permanencia, porque él en forma asidua debe estar inspeccionando los bienes de la sociedad respecto de si se están conservando adecuadamente, o sea, si tienen las adecuadas salvaguardas tanto físicas como técnicas. Entonces, salvaguardas físicas, no solamente de techos contra la intemperie, cercas, las empresas de seguridad, si se tienen cámaras de circuitos cerrados de televisión, o salvaguardas técnicas como pólizas de seguros, para no solamente el efectivo, póliza de manejo, una póliza de manejo, o en el inventario, una póliza de robo, o en el activo fijo, pólizas de destrucción o pólizas de rotura. Otra función, impartir instrucciones y practicar inspecciones, tanto como solicitar informes. Entonces, ¿para qué? Pues para que establezca un permanente control sobre los valores sociales. Nuevamente se pone de presente la característica de que es ¿cuál? La función permanente. ¿Y cuál? La de la permanencia. ¿Y cuál? La de la cobertura total, porque él debe permanentemente estar repartiendo instrucciones, practicando inspecciones, solicitando informes para, con base en la vigilancia que haga el control interno, saber si se están ejecutando y controlando los valores sociales. Otra función, autorizar con su firma los estados financieros. Entonces recuerde que cada que la compañía emita unos estados financieros, el revisor fiscal deberá anexarle el dictamen. No solamente es firmar los estados financieros, es anexarle el dictamen. Y le recomiendo que debajo de su firma siempre coloque ver dictamen adjunto o ver dictamen anexo. Porque también la ley, el artículo 207 del Código Comercio le pide no solamente que se le anexe el dictamen, sino que también que se emita un informe a la Asamblea o a la Junta de Socios sobre el desarrollo de las operaciones y sobre el manejo que se ha tenido del control interno durante el año. Ahora bien, otra función del revisor fiscal es convocar, y óigame bien, esta sí que es una importante función que yo diría se convierte en un derecho del revisor fiscal, y es que en un determinado momento él puede convocar a la asamblea o a la junta de socios, ya sea para reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias, cuando él lo juzgue necesario. ¿Qué quiere decir? Que es cuando él considere pertinente y dependiendo de la situación que se está presentando, porque afecta gravemente los intereses de la compañía, él debe y está en la obligación, de acuerdo con ese artículo 207, de pedir una reunión extraordinaria o de la asamblea o de la junta de socios para informarla adecuadamente o de alguna situación anómala que detecte que está realizando la gerencia. Otra función, cumplir con las atribuciones que le demandan no solamente las leyes, los estatutos, sino la asamblea y la junta de socios. Óigame bien, ¿por qué? Porque es que la ley le ha otorgado dentro de sus funciones, sus características, primero, óigame bien, la permanencia de acuerdo con la acción y criterios, de acuerdo con la cobertura total y de acuerdo con su función preventiva. Él debe hacer cumplir también no solamente aquello que le demanda la ley, cuando allá en el Código de Comercio le dice que sus funciones y sus objetivos, ¿cuáles son? Primero, la emisión de un dictamen, donde diga si los estados financieros son razonables o no, o si, por el contrario, tiene que expresar alguna salvedad, y de qué tipo, o si los estados financieros definitivamente no son razonables, o, peor aún, si se tiene que abstener a expresar un dictamen, porque cuando no son razonables se pide una opinión negativa, o definitivamente se tiene que abstener de expresar una opinión sobre ellos, un dictamen más bien sobre ellos, que es un acto solemne. Esa es la diferencia contra el auditor externo, que expresa una opinión libre e independiente. En cambio, el revisor fiscal lo que hace es con eso un acto solemne, de decirle a un tercero, crea en eso, porque yo lo vi, yo lo examiné. Por eso hay un axioma o un aforismo popular para los auditores y para los revisores fiscales. Creemos en Dios, lo demás lo auditamos. Entonces, también debe cumplir aquellas atribuciones que le encarga la asamblea
y la junta de socios. En lo que tiene que ver también con los objetivos de la revisoría fiscal, que no es solamente emitir un dictamen sobre la razonabilidad del estado financiero, sino también vigilar los actos de la administración. Entonces él estar permanentemente cumpliendo esa atribución que les dio la ley, y es vigilando que lo que se ha determinado por la asamblea en su acta de asamblea o acta de junta de socios o actas de juntas directivas se esté cumpliendo adecuadamente. Ahora bien, no es función, pero sí es un llamado de atención, y lo menciona el mismo artículo 207 en su parágrafo, de que qué pasa con aquel revisor fiscal que actúa en aquellas entidades que lo han nombrado, que no están obligadas a tener revisor fiscal, pero que deciden nombrarlo, deciden tenerlo. Entonces él entra a ser como un revisor fiscal potestativo. Entonces le dice la ley, venga, aunque usted desarrolle la revisoría fiscal de forma potestativa, usted debe cumplir con todas las funciones que están en los estatutos sociales y con todas las decisiones que se han establecido en la asamblea o en la junta de socios. Y si no hay una asignación puntual de sus funciones como revisor fiscal potestativo, pues entonces usted acuda a aplicar las del artículo 207 del Código de Comercio. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones dispuestas por el Estatuto Tributario? El Estatuto Tributario también le ha establecido y una entidad de control unas funciones al revisor fiscal, y son quizás la de mayor peligro y la de mayor responsabilidad, es firmar las declaraciones tributarias. Y en esto quiero llamarle su atención, colega contador, colega auditor externo y colega revisor fiscal, y a usted, mi amigo empresario. ¿Usted sabe cuáles son los efectos que tiene la firma de un contador público en una declaración tributaria? Ya lo vamos a revisar con el artículo 581. Porque el auditor o el revisor fiscal, más bien, en cualquier momento puede tomar la decisión de firmar una declaración de renta con salvedades de acuerdo a cómo se lo ordena el artículo 597 del Estatuto Tributario. Ahora bien, para las entidades que hacen vigilancia, él debe emitir una serie de certificaciones, ya sea la DIAN, las superintendencias y las entidades de control, donde él diga cómo es el documento soporte de las declaraciones tributarias, cómo son los hechos que han dado origen a beneficios fiscales y sobre la autenticidad de determinados documentos o requerimientos. Para finalizar, miremos entonces cuáles son los efectos de la firma de un contador público o del revisor fiscal en las declaraciones tributarias. Mucho cuidado con esto, señores. Con todo cariño se lo digo. Convierta esto en el patrón de sus actos. El artículo 581 le dice, sin perjuicio de las facultades de fiscalización que tiene la DIAN, sin perjuicio de la obligación de tener a disposición de la administración tributaria los soportes que han sido base de las declaraciones tributarias, y sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones sobre contabilidad, óigame bien, la firma de suya como contador público, como revisor fiscal, que está certificando, primero, óigame bien, que los libros de contabilidad son llevados en debida forma. Óigame bien, que los libros de contabilidad son llevados en debida forma. Y le remata ya, dice, de acuerdo con las normas vigentes. Por lo tanto, usted como revisor fiscal, recuerde que ahora tiene que hacer una declaración expresa y manifiesta de si la compañía está o no acogida en un todo a las normas internacionales de información financiera, ya sean NIF plenas, NIF de pymes o NIF, que es norma de información financiera para microempresas, no NIF, sino NIF para microempresas. Entonces, usted debe dar una declaración expresa allá en su dictamen si la compañía se acogió o no a esas normas internacionales de información financiera. Segundo, ¿qué está usted certificando? Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la organización. ¡Qué peligro! Porque aquí usted tiene que decir, con base también en las normas internacionales, y lo que decía el 2649, la empresa en marcha, la empresa es viable, y eso usted tiene que juzgarlo de acuerdo con la situación financiera, con los activos que tiene y los pasivos que tiene, alcanza a supervivir, a sobrevivir, es una empresa a futuro, tiene liquidez corriente, y más aún, óigame bien, en estos
cuando usted está enfrentando esta situación financiera. Más hoy que tiene una herramienta fundamental, usted para dictaminar sobre esto y usted, señor empresario, porque tiene unos activos a valor razonable y tiene unos pasivos a valor presente. ¿Qué tiene ahí? Lo que antes usted pagaba para que le dijeran cuál es el valor de la compañía. Y entonces ya usted valoró su empresa, hizo el valor de su empresa. Si tiene unos activos a valor razonable, o sea, al valor de realización también, y tiene unos pasivos a valor presente, pues sabe qué tiene y qué debe. Entonces ya sabe cuánto vale su compañía. Y finalmente, ¿qué también expresa o qué también testifica más bien o certifica el contador público, el revisor fiscal, cuando firma una declaración tributaria? Pues sencillamente, óigame bien, y esto sí que es peligroso, que las operaciones registradas en los libros fueron sometidas a retención en la fuente. Óigame bien, que las operaciones registradas en los libros fueron sometidas a retención en la fuente. Yo me pregunto, si usted con base en la permanencia, la cobertura total y con su independencia de acción y criterios y con su función preventiva, revisó todas las operaciones de la compañía, yo creo que nos queda difícil. Por eso tenemos que apelar a pruebas selectivas. Pero de ahí la importancia que tengamos de cómo funciona el control interno en la compañía y que tengamos unos delegados de revisoría fiscal debidamente entrenados para que nos ayuden a verificar y a dar por cierto de que sí, las operaciones registradas en los libros fueron sometidas a retención de la fuente y por eso estoy firmando. Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el tema del día en lo que referente a las funciones del revisor fiscal. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por permitirme llegar a usted, señor usuario del portal actualicese.com, que tenga un feliz día y hasta una próxima oportunidad.